Dios. El Señor desde la semana pasada hay una palabra que me estuvo ministrando un poco a poder estudiar esta iglesia, y a lo largo también de esta semana he ido viendo, ¿verdad?, que la palabra se va confirmando, se confirmó aquí en el estudio del libro se confirmó en prédicas que yo escuché, pero no sabía que era la gente evangélica. Incluso hasta en redes sociales que salieron publicaciones parecidas a lo que el Señor me estuvo moviendo a querer compartir. Y quise titular este mensaje a modo de pregunta: ¿cuál es mi llamado? ¿Amén? ¿Cuál es mi llamado? ¿A qué fuiste tú llamado? Tú pensarás, ¿de qué llamado a qué? ¿A ser levita? ¿A ser predicador? ¿A ser maestro de la palabra? ¿A ser qué fuiste llamado? Para darle respuesta a esta pregunta, vamos a dirigirnos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Cuando lo vean, por favor, digan amén. Amén. La palabra se lee en el nombre de Jesús. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra acerca de aquellos que aman a Dios? Dice la palabra que el que me ama, mi palabra guarda. O sea que cuando tú dices dentro de ti, yo amo a Dios, tú tienes que estar pensando si verdaderamente yo estoy guardando la palabra, ¿verdad? Y a esto que hemos sido llamados, ¿verdad? Entonces aquí, que todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué quiere decir? Que aunque pasen adversidades, que aunque pasen calamidades, que aunque el infierno se levante contra ti, dice que todo te ayudará a bien si tú estás amando a Jesucristo por encima de todas las cosas. Amén. Y recordamos la pregunta que dijimos: ¿cuál es mi llamado? ¿Verdad? El versículo 29 nos dice lo siguiente: porque a los que antes conoció, también los predestinó. Atención aquí: para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Hice la pregunta ahorita. Dije: ¿a qué fuiste llamado? ¿A ser predicador? ¿A ser levita? ¿A ser maestro de la palabra? ¿A ser un profeta? Esos son llamados, son dones que el Señor da. Pero puede ser que el don mío no sea de predicar o no sea de ser un levita, pero puede ser que sea el don de profecía, ¿verdad? Al igual que otros aquí. La pastora, por ejemplo, soy aquí en Franco, que tiene el llamado, ¿verdad?, de pastorado. Pero esos son llamados que son, ¿verdad?, son particulares. Pero hay un llamado que es un colectivo para todos nosotros, y es ser imagen del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Es un llamado que se no puede ser negociable, porque los llamados que acabo de mencionar anteriormente, como el predicar, el cantar y eso, ¿verdad?, son llamados importantes, pero no son determinantes. El llamado que es determinante es ser imagen del Señor Jesucristo aquí en la tierra, porque solamente así es que podemos tener una comunión con el Padre, y solamente así es que podemos ser salvos a través del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué dice ahí? Porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿verdad? Y aquí ya mucho se ha hablado, ¿verdad?, de lo que es la predestinación, ¿verdad? Por el Señor nos ha predestinado a cada uno de nosotros. Dice que desde antes que lo conoció, ya lo predestinó. ¿Por qué lo predestinó? Porque Él sabía que cuando Él hiciera el llamado a nuestra vida, nosotros íbamos a responder a ese llamado, y por lo tanto tenemos el sello del Espíritu Santo, ¿verdad? Y por lo tanto podemos ser llamados hijos e hijas de Dios. Amén. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El primogénito, ¿por qué? El primogénito, porque
el Señor Jesucristo fue el único que vino aquí a la tierra, que caminó perfectamente, ¿verdad? Dice que cumplió la palabra desde el principio hasta el final. Entonces, Él vino ¿para qué? Para darnos ejemplo de cómo debemos caminar cada uno de nosotros, para que podamos ejercer ese llamado de ser a imagen y figura de Él. Amén. Y también, porque recordamos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo, Él vino, Él padeció, Él murió y resucitó, ¿verdad? Y es el primogénito de los muertos, ¿verdad? Porque fue el primero que cuando vino aquí y cumplió toda la ley, ¿verdad? Entonces, cuando fue, ¿verdad?, que Él entregó su cuerpo por sacrificio a cada uno de nosotros, entonces, esa es la palabra que fue arrebatado del cielo y no hubo más muerte. Por lo tanto, también es el primogénito de los muertos. Amén. Entonces, vamos a continuar ahí en el versículo 30. Dice la palabra: a los que predestinó, a estos también llamó. Y hago un pequeño paréntesis aquí. A los que predestinó, a estos también llamó. ¿Qué nos quiere usar la palabra ahí? Que si el Señor, cuando nos conoció, ¿verdad?, antes de nosotros ser formados en el vientre de nuestra madre, Él sabía que íbamos a hacer caso, por así decirlo, a su llamado. Entonces Él te predestinó. Pero esa predestinación que el Señor hizo no era para que desde el momento en que tú nacieses, ¿verdad?, tú fueras ya una persona creyente. Ok, sí hay casos de personas que han nacido en la iglesia y desde pequeño, ¿verdad?, y hoy creciendo en el evangelio. Pero muchas personas de los que estamos aquí, puede ser que anteriormente estábamos perdidos en nuestros deleites y en nuestros pecados, ¿verdad?, cuando estábamos en el mundo, pero éramos predestinados por el Señor. Solamente se aparta el Señor hiciera un llamado a nuestras vidas para que nosotros dejáramos atrás la antigua vida y comencemos a caminar a la imagen y figura de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que decimos ahí que a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. También fuimos justificados por el Señor Jesucristo. O sea, que no importa cuál haya sido tu pasado, no importa por aquello que tú hayas pasado. Si el Señor Jesucristo te llamó, Él también te justificó para que tú fueses una persona justa delante de Él. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos de muchas personas, pero solamente para tocar uno, vamos a tocar el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era perseguidor de la iglesia. Y era una persona que andaba matando a los cristianos, pero cuando el Señor lo llamó, dice la palabra que el instrumento precioso es este para glorificar mi nombre. Y cuando lo llamó, hizo todo lo que le dice, que se convirtió al Señor Jesucristo, de manera que las personas que lo conocían decían: pero no era este que era perseguidor de la iglesia, y ahora habla en favor de ellos. ¿Por qué? Porque el Señor tenía un propósito con el apóstol Pablo, y no importa la cosa que él haya hecho, porque el Señor, como tenía un plan con él, como lo predestinó, de tal manera lo llamó y también lo llamó, entonces lo justificó para que fuese digno de poder actuar en la obra del Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice: y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. O sea, no solamente nos llamó, nos predestinó, nos llamó y nos justificó, sino que también nos glorificó. O sea, nos puso en un lugar de honra, ¿verdad? En un lugar que no merecíamos cada uno de nosotros. ¿Pero por qué? Por su gracia y por su preciosa sangre. Dice que el Señor nos puso en ese lugar que no éramos dignos del puesto. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y continúa diciendo el 31: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Una vez que el Señor te llama y ya, si Él está contigo, ¿quién puede hacerte frente a ti? Dice la palabra que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado, porque si el Señor está peleando por nosotros, no hay diablo que se pueda levantar a quedarse en la guerra, porque dice la palabra que se levante contra ti, lo hará sin mí, y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a dirigirnos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. ¿Cuál es mi llamado?
Gloria al Señor Jesús. Amén. Dice la palabra, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y atención aquí el llamado, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. ¿Qué gloria hay si nosotros haciendo lo malo, dice que soportamos una bofetada? Porque lo hacen lo mismo también los impíos. Pero cuando nosotros estamos caminando, ¿verdad?, en las buenas obras que el Padre prepara para caminarse, y soportamos las tentaciones y soportamos también las adversidades que se levantan, entonces eso es algo digno delante del Señor, y algo que el Señor lo ve. Entonces aquí nos sigue diciendo que pues para esto fuisteis llamados. ¿Por qué? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y como somos llamados a ser figura de Cristo aquí en la tierra para predicar su palabra, entonces también tenemos que caminar como un digno del llamado del cristiano, ¿verdad? Entonces continúa diciendo la palabra ahí mismo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y yo pregunto, mi hermano, ¿estamos nosotros apartándonos del pecado? ¿El engaño se ha apartado de nuestra boca? Cuando padecemos, ¿estamos dejando la cosa al Señor que Él juzga justamente? Tenemos que empezar en balanza. Si es nuestra voluntad la que está prevaleciendo, es la voluntad del Señor en nuestras vidas. Dice la palabra, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Amén. ¿Por qué? Por el llamado del Señor Jesucristo a nuestras vidas. Amén. Ahí mismo detrás, en el capítulo 1, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Ahí mismo detrás. Esa es la palabra. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amén. Y esta palabra aquí la hemos compartido otra vez. Dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es esta parte aquí del cuerpo, ¿verdad? Es la que une la cavidad inferior con la cavidad superior. Es la que representa, la que nos da firmeza, ¿verdad? Entonces la palabra aquí, a modo de ilustración, dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, que la palabra ya esté fundamentada en nuestros corazones y en nuestras mentes. ¿Para qué? Para que el enemigo no pueda usurpar y robar la acción puesta de Dios en nuestras vidas. O sea, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amén. Atención, dice aquí: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Amén. No os conforméis a los deseos que antes tenías, ¿verdad? Y ahí entra en juego otra vez lo que mencionábamos ahorita, de lo que era la predestinación y lo que era el llamado. Aquí sabemos que la palabra siempre habla es a la iglesia. La palabra es para la gente, ¿verdad? O sea, aquí la palabra está declarando que antes estábamos perdidos, ¿verdad? En nuestros deleites y pecados, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Es que el llamado de Dios no había llegado. Entonces, aquí lo que la palabra está resaltando es lo mismo que comentábamos ahorita, que no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, ¿verdad? Porque el Señor sabe que era en ignorancia que estábamos antes de haber recibido ese llamado. Dice la palabra que el Señor es incansable en perdonar, porque sabe cuán desgraciado es el fin del hombre, Señor. Amén. Entonces,
ahí mismo en el versículo 15. Sigue diciendo la palabra: sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Amén. A esto es que hemos sido llamados cada uno de nosotros, a una vida en santidad para el Señor, ¿verdad? Y sabemos, cuando la palabra habla de santidad, directamente no está hablando de nosotros, es que no cometemos pecado. Porque en nuestra humanidad, cada uno cometemos pecado. Pero cuando la palabra se refiere a santidad, quiere decir que tú eres una persona apartada para el Señor, una persona que trata de cumplir la palabra a cabalidad, porque es justo del llamado al que hemos sido llamados cada uno de nosotros, para la redundancia. Pero dice aquí: si no como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, no solamente en la manera que a ti te interesa. Señor, quiero apartar esa parte para ti, pero esta no. Esta parte me gusta, Señor, solamente te traigo esta, pero me quedo con aquella. No es así, porque la palabra no es a media de seguir. La palabra es completa, tenemos que vivirla. Entonces, tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, como dice aquí, como escrito está: ser santo, porque yo soy santo. Y tenemos que procurar por encima de todas las cosas la santidad. Porque, mi hermano, está bien que usted quiera desear algún ministerio, ¿verdad? Que usted quiera desear ser profeta, ser ministro, ser pastor, o ser predicador, ¿verdad? Eso está bien que usted debe desear. Ahora, eso dependerá si el Señor ha puesto en ti ese don. Usted sabrá. La palabra no dice sin obispado y sin predicar nadie verá al Señor. Como dice, sin ser levita o sin ser un maestro, o qué sé yo, un profeta, un evangelista, nadie verá al Señor. Sino que la palabra dice: sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, lo que tenemos que procurar en primer lugar es la paz y la santidad. Y si al Señor le place, podemos decir a nosotros que sea en su voluntad, pero no en la nuestra. Amén. Entonces, mis hermanos, para ver algunos ejemplos de llamados que recibieron algunos siervos de Dios, vamos a dividirnos al libro de Éxodo. Al libro de Éxodo, capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Amén. Tenemos ahí del versículo 1 al 4. Dice: apacentando a Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Amén. Y hacemos un pequeño paréntesis aquí. Dice la palabra que Moisés estaba aquí apacentando las ovejas de su suegro. ¿Dónde se encontraba Moisés? En el desierto. ¿Qué hizo Moisés? Dice que él atravesó el desierto y llevó las ovejas hasta Horeb, monte de Dios, y allí el Señor se le apareció a él. Y a veces nosotros queremos recibir el llamado de Dios en nuestra vida, pero yo pregunto: ¿estás tú en el lugar correcto para recibir el llamado de Dios en tu vida? ¿Estás tú en ese lugar en el Señor quiere tenerte ahí para tú recibir el llamado de Dios en tu vida? Porque muchas veces andamos, no sé, como envueltos, ¿verdad?, en los afanes y los compromisos que hay en la tierra, y muchas veces no estamos dándole ese lugar al Señor, ¿verdad?, apartándonos en ayuno, en oración, ¿verdad?, en servicio, para que el Señor nos haga nuestra vida y nos declare el llamado que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que pensar bien si verdaderamente estamos en el lugar correcto para recibir el llamado de Dios a nuestras vidas. Amén. Entonces, continúa diciendo ahí en el versículo 3: entonces Moisés dijo: y ello ahora, y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema?
Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de uno de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí, ¿verdad? Una persona dice: heme aquí al Señor, quiere decir: Señor, he aquí tu siervo, habla que tu siervo te está escuchando, ¿verdad? Y es importante, es muy importante que estemos en el lugar correcto, ¿verdad? Para recibir el llamado. Es sumamente importante que escuchemos también el llamado de Dios en nuestra vida, pero es aún más importante que respondamos al llamado de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Así como hizo aquí Moisés, que inmediatamente el Señor le habló: Señor, heme aquí, habla que te escucho, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Importante que estemos en el lugar correcto, que escuchemos la voz, pero más importante aún, que respondamos al llamado de Dios que ha sido hecho a la vida de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, y también, otro paréntesis que quiero hacer aquí como una consideración, esta parte. Muchas veces nosotros cuando queremos un llamado, ¿verdad? Hablamos de un llamado del Señor. Muchas veces queremos que sea algo totalmente sobrenatural. Uno quiere que sea una se aparezca y que diga que tú vas a hacer esta cosa, y que tú vas a ser profeta, y que tú vas a viajar, y que vas a predicar, y eso, y eso, y eso. Pero muchas veces esos llamados que son ordinarios, muchas veces rechazados. Esos llamados que son sencillos, así, ¿verdad? Que sea que, no sé, tú estás sentado, por ejemplo, ahí, ella está predicando, y siempre que la palabra es para mí, tú dices: no, eso no es para mí, y los desprecian, ¿verdad? O cuando, no sé, hay una alabanza que quiere usar tu corazón, pero tú como que la rechazas, ¿verdad? O como que estaba también el hermano Chico en el estudio público pasado, ¿verdad? Que decía que a veces viene una persona y se te llega con un tratado, y cuando la persona lo toma, esa persona, Dios te bendiga, Juan 3:16, porque de tal manera Dios nos financia en el tratado. A veces esos llamados sencillos tenemos que prestar atención a cada uno de ellos. Y yo, por decirlo de una forma, lo llamé ordinario, porque el ordinario no tiene nada. Porque sea que el Señor te hable por una, no sé, algo místico, algo espiritual, o que te llame por un llamado simple, ambos son llamados y ambos son importantes para el Señor. El Señor, lo único que entiende de nosotros es que tengamos un corazón dispuesto a escuchar la voz de Él, independientemente de cualquiera sea la forma que te ha llamado a ti o te ha llamado a mí. Amén. Entonces, continuamos leyendo ahí, en el versículo 5, dice: y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, porque está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues es conocido sus angustias. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, que si ya se había revelado a Moisés, que ellos estaban comentando, ¿verdad?, por cuál razón la que lo había llamado. Que si uno lee más adelante, nos sigue explicando que el Señor lo había apartado para que fuese esa persona que lo utilizara como libertador para sacar a su pueblo de la esclavitud, ¿verdad? Pero si nos vamos a ahí mismo, al versículo 10, ahí mismo, nos dice la palabra: ve por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Verdad? Moisés estaba preguntando como: Señor, ¿quién soy yo para hacer tarea tan grande, para sacar a todos tus hijos de ese sistema de esclavitud llamado Egipto? Porque vean, hermano, si había alguien que conocía bien cómo se manejaba el sistema de Egipto, era Moisés. Porque Moisés nació prácticamente en la casa del faraón, ¿verdad? Dice que fue criado como hijo de la hija del faraón, ¿verdad? Y él conocía cómo se manejaba todo eso. Mira, Señor, pero ¿cómo es posible que tú me mandes algo así, algo como tan grande, algo como tan imposible para mí? Pero fíjense lo que dice el Señor en el versículo 12. Y él respondió: ve,
porque yo estaré contigo, y esto será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amén. Ve, porque yo estaré contigo. Amén, hermano. ¿Y sabe algo? La batalla no es de nosotros. La batalla es del Señor. Si el Señor te manda a ti, tú puedes ir confiadamente. Porque si el Señor te manda, Él te va a respaldar a ti. Porque, ¿sabe algo? No se dijo, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que tú lo mandes? Pero no se trata de quién eres tú, sino se trata de quién es Dios. El Dios Todopoderoso, el Dios que creó los cielos y la tierra, Dios que lo invisible, el que creó todo, sean los niños, sean principados, sean potestades, lo alto, lo presente, lo por venir, absolutamente todo el Señor lo creó. Y si el Señor creó todo, entonces tú y yo no tenemos por qué dudar cuando el Señor nos manda. Si el Señor nos manda, tenemos que ir confiando. ¿Por qué? Porque si Él nos manda, Él te va a respaldar a ti para la visión que se te ha sido encomendada a tu vida. Amén. Gloria al Señor Jesús. Continúa aquí en la palabra en el versículo 13 diciendo: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y le digo: el Dios de vuestro Padre me ha enviado a vosotros. Si me preguntáis cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envía. Amén. Yo soy, me envía. Si el Señor te ha enviado a ti, ven, porque el Señor te va a respaldar. Y no hay nada que se pueda levantar. Incluso si usted tiene que utilizar al diablo que te está haciendo la guerra para que te respalde, lo tendrá que utilizar, el diablo tendrá que obedecer, porque ante el Señor dice que todavía es con la verdad y todas las cosas están sujetas a Él. Y aún aquellas personas que te quieren hacer daño, o aquel sistema que te quiere destruir, incluso hasta eso usará el Señor. ¿Para qué? Para que eso te sea de soporte, para que tú continúes. Porque si no te ha llamado, Él también te va a respaldar para que ese llamado que ha sido hecho a tu vida sea cumplido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces, mi hermano, ahí mismo, en el capítulo 4, Éxodo capítulo 4, ¿verdad? Continuamos viendo la palabra en este verso. ¿Cuál es el llamado de Dios en tu vida? ¿Lo tienen? Amén. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y le dijo: échala en tierra. Y él echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto te creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Amén. Cuando el Señor nos llama a cada uno de nosotros, el Señor nos respalda, ¿verdad? Aunque tú no creas que tú tienes las herramientas necesarias, el Señor la va a suplir para ti, para que tú puedas cumplir el llamado que ha sido realizado en tu vida. Y cuando una persona verdaderamente es llamada por Dios, eso se nota, hermano. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo de Dios. Y si es una persona que está predicando, usted siente que la palabra fluye con poder. Si es una persona que está ministrando, usted siente la administración del Espíritu. Si es una persona que está adorando al Señor, usted siente la presencia de Dios en ese lugar. ¿Por qué? Porque cuando la presencia de Dios está en la vida de una persona, eso se siente incluso hasta en el ambiente. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu. Eso es algo que inmediatamente siente que la casa es llena cuando esa persona verdaderamente tiene una comunión completa con el Señor. Amén. Entonces, vamos a continuar ahí en el versículo 10, de ahí mismo. A ver cómo sigue diciendo la palabra. Esa es la palabra ahí. Entonces Moisés dijo a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, y desde que tú hablas a tu siervo,
porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua, ¿verdad? Aquí me estaba viendo como un impedimento, como Señor, pero mira mi condición, yo soy una persona que no es elocuente, una persona que no tiene palabras, una persona que es tartamudo, una persona, como decimos los dominicanos, una persona rara. Señor, ¿cómo es posible que yo voy a poder hacer esto? Y vean lo que dice Jehová. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. El Señor lo mandó, porque al Señor no le importaba la comisión de Dios, lo que quería era glorificar su nombre a través de la vida de Moisés. ¿Qué dice la palabra? Que al oír y menospreciar el mundo, escogió Dios para avergonzar a aquellos que se creen mucho. Entonces, aquí podemos ver también que para el Señor cualquier impedimento, cualquier condición oficial que tú tengas, no es un impedimento para que ese llamado que se te ha sido dado sea cumplido en tu vida. Y también lo hemos visto también en otra parte, por ejemplo, cuando el apóstol Pedro dice que predicaba, ¿verdad? Y dice la palabra que la persona decía, pero no es ese el que hablaba con Jesús, Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, una persona que era del burro, una persona que no tenía palabra. ¿Qué pasa? Cuando él predicaba, daba la palabra, dice que las palabras eran con poder, y daba sermones donde multitudes se convertían, porque no es tú que harás la obra, como contábamos anteriormente, sino que es el Señor en ti que harás la obra. Por lo tanto, si el Señor te ha llamado, ve confiadamente, porque Él te va a respaldar y Él te dará la salida ante cualquier situación que te pueda presentar. Amén. Entonces, continuamos en el versículo 13. Y Él dijo: ay, Señor, envíate de nuevo por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón, ¿verdad? El Señor aquí se estaba enojando porque estaba viendo a Moisés queja tras queja, tras queja, tras queja constantemente. Desde un principio Moisés estaba ahí porque él respondió al llamado y todo, ¿verdad? Y una vez: Señor, mira que yo soy tartamudo, Señor, que mira que no me creerán, Señor, que si me preguntan que quién que crea, ¿qué le diré? Pero el Señor no quiere quejas. El Señor lo que quiere son corazones dispuestos para escuchar el llamado de Dios en nuestra vida. Entonces, basta ya de quejas. Basta ya de decir: no, pero que yo no sé predicar, que yo no sé cantar, que yo no sé compartir la palabra. Basta ya. Si tú en tu corazón te dispones, el Señor es el que hace la obra en ti. Entonces, tenemos que prestar atención, ¿verdad? ¿Y qué le dice el Señor aquí a Moisés? Dice que entonces se enojó Jehová contra Moisés y dijo: no conozco yo a tu hermano Aarón. Lo que dice levita, o sea, una persona que está en el ministerio, una persona que tiene, ¿verdad?, que está en la parte de adelante, ministrando la palabra, ministrando, ¿verdad?, alabanzas al Señor. Primero que dice, y que él habla bien, o sea, que él no es tartamudo como tú. Dice, y que él se alegrará al verte, ¿verdad? Entonces, ¿qué el Señor está diciendo? Yo sé que él humanamente está mejor capacitado que tú, pero no fue a él que yo elegí, fue a ti que yo te elegí. Y por tanto, tú tienes que escuchar el llamado que yo estoy haciendo, porque no fue a él, fue a ti que yo te elegí. Y si el Señor te llamó a ti para cualquier obra, no te vas a decir: no, Señor, pero ya claro que está mejor capacitado, porque el Señor no quiere eso. El Señor a quien llama, Él te lo capacita. Cuando tú te sientas que eres incapaz de hacer cualquier cosa para el Señor, solamente tienes que poner tu corazón dispuesto y el Señor será el que hará la obra a través de ti. Amén. Vamos a dirigirnos a Primera de Samuel para ver otro ejemplo de tu llamado. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Dice la palabra:
El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, con sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantando Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Amén. Pues Samuel estaba escuchando, ¿verdad?, que la voz de Jehová estaba llamando a él, pero él no sabía que era la voz de Jehová. Dice aquí la versículo 7, que él todavía no había conocido al Señor. ¿Y qué hacía? Iba al lugar erróneo. Iba donde el sacerdote Elí decía: heme aquí, Señor. Y Elí decía: yo no te he llamado, muchacho, ven y acuéstate otra vez. Y yo pregunto en este momento: ¿a qué voz estás tú respondiendo? ¿A qué llamado es que tú estás haciendo caso? ¿Estás haciendo verdaderamente lo que Dios te llamó a hacer a ti? ¿O estás tú respondiendo a un llamado que has recibido particularmente por otro lado? Como veo muchas personas, que hay personas que, por ejemplo, el más clásico de todo, que no tienen un llamado a ser pastor, pero ellos son muy autosuficientes y ellos van a ir a ver una iglesia por ahí. La iglesia es un desastre, se está cayendo por aquí, hay problemas por acá, la presencia de Dios no está ahí, y vemos que son en la iglesia, que son grandes, que tienen luces, que tienen pantallas, que tienen equipo de música, pero no tienen lo más importante, que es a Dios en sus corazones. Entonces, tenemos que prestar atención a qué llamado es que estamos haciendo caso. Tenemos que prestar mucha atención y saber cuál es el llamado de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Porque si el Señor te ha llamado, Él te va a capacitar. Y si el Señor no te ha llamado, no vayas, porque tú no contarás con la bendición del Señor y con el respaldo del Señor para el llamado a que tú estás acudiendo. Amén. Entonces, cuando le dice toda la palabra ahí, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, y a quien la oyere entenderán los oídos. Aquí podemos ver ya directamente, ¿verdad?, que Samuel ahora sí respondió verdaderamente al llamado que le ha sido dado a su vida. Era a la voz de Dios. Él no estaba buscando el llamado que estaba anteriormente, que era Elí, porque no era Elí que lo estaba llamando, sino que era el Señor. Y hasta que él no dijo: Señor, heme aquí, así como dijo Moisés específicamente en el versículo de ¿verdad?, que dice que Moisés dijo: heme aquí. Y en el momento que Samuel dijo: heme aquí, fue cuando el Señor se le reveló a su vida. Y el Señor está esperando de cada uno de nosotros que digamos: Señor, heme aquí, para aquel llamado que ha sido dado a la vida de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a continuar. Vamos a dirigir al libro de Jeremías. Libro de Jeremías, capítulo 1. Amén.
Amén. Libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 4. Esa es la palabra. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. Antes que te formase en el vientre te conocí. O sea, el Señor ya sabía de nosotros antes de nuestra existencia. Es lo mismo que nos dice a nosotros el Salmo 139, que dice en una parte: porque tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Claro que el Señor estaba ahí en ese momento de gestación, cuando ya estábamos siendo creados, cada uno de nosotros. Así dice ahí: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. O sea, en el vientre de mi madre, en donde nadie podía entrar, ahí el Señor estaba con cada uno de nosotros. Dice la palabra también: y me envió, vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Como sigue diciendo: cuán preciosos son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumeros se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. ¿Por qué? Porque aún en ese momento donde nadie conocía a nuestra existencia, e incluso quizás ni tu mano será que tú estabas ahí, el Señor estaba presente. ¿Por qué? Porque desde el principio, desde nuestra creación, desde nuestra concepción, estaba presente y puso el Señor de su Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él, en su presencia, que conocía todas las cosas, Él sabía que nosotros íbamos a responder al llamado de Él a nuestras vidas. Y lo mismo creo que digo aquí a Jeremías, que antes que te formases en el vientre, te conocí. O sea, antes de que tú supieses de tu existencia, ellos sabían que tú estabas ahí. Antes de que tú supieses de los deseos y las cosas que están en tu corazón, ya yo lo conocía, porque a Dios no se le escapa nada. Dios tiene todo bajo control. Amén. Y si dice la palabra ahí: y antes que naciese, oye, antes, no después que naciste, antes que naciese, te santifiqué. O sea, desde antes ya fuiste santificado por el Señor. Porque si estás en este lugar, es porque hay un propósito de Dios con tu vida y con mi vida. Amén. Dice: y te di por profeta a las naciones. Y atención aquí, vuelvan las quejas otra vez. Y dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te enviare irás tú, y dirás todo lo que te mande. Amén. Aquí viene la queja otra vez: ay Señor, mira mi condición, que yo soy niño, que yo no sé hablar. El Señor no quiere nada de eso. El Señor no quiere eso de nosotros. Lo que el Señor nos quiere es que estemos dispuestos a escuchar la voz de Él a nuestra vida. Y no importa cuál sea la situación, si tú te consideras una persona torpe para hablar, te consideras una persona que es muy pequeña. Por ejemplo, el ejemplo de este niño de 8 años, ¿cómo se llama? Ese niño, ¿cómo se llama? De Josías. Un niño con 8 años ya estaba reinando. ¿Por qué? Porque ese era el propósito de Dios que tenía con su vida. Entonces, nosotros no podemos poner ninguna limitancia al propósito de Dios en nuestra vida. Porque si el Señor te ha llamado, es porque Él sabe por qué lo va a hacer. Él te va a capacitar. Entonces, el Señor lo único que quiere de nosotros es que estemos dispuestos a escuchar su voz y Él hará el resto. Porque Él es quien pelea por cada uno de nosotros nuestras batallas. Amén. Y por último, vamos a dirigirnos al versículo base de nuestro estudio bíblico del martes, que fue Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios capítulo 4, versículo 1. ¿Bien? Amén. Dice la palabra: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados,